Para acceder a las vistas o consultas de concesiones, acudimos a este punto de menú que se denomina Concesiones y haciendo un clic se nos despliega un segundo nivel de menú donde nos ofrece distintas posibilidades: consultar todas las concesiones, consultar las concesiones de ayudas de Estado, de minimis, a grandes beneficiarios o a partidos políticos. Pero antes de entrar en los específicos de estas consultas, vamos a hacer algunas aclaraciones. Vamos a intentar explicar por qué está organizada la búsqueda de concesiones en estas 5 vistas. 5 vistas que me ofrecen distintos subconjuntos de la información. La vista principal, concesiones todas o todas las concesiones, es una vista que lo que hace es mostrarme absolutamente todas las concesiones que son visibles en el portal. De este gran conjunto tenemos también subconjuntos. El primer subconjunto, que corresponde a la vista de concesiones de ayudas de Estado, está configurado por las concesiones de ayudas que tienen esta categoría. Recordamos o informamos, para aquellos que no lo saben, que las ayudas de Estado son un tipo especial de ayudas que están sometidas a regulación de la Unión Europea como consecuencia de que pueden afectar o tienen un potencial efecto sobre la competencia entre las empresas. Esa vista de ayudas de Estado me da información de las concesiones que tienen esta categoría y con los atributos que exige la normativa europea. Además tengo otro subconjunto, que son las concesiones de minimis. Las concesiones de minimis son concesiones de ayudas que también están sometidas a regulación europea porque pueden afectar la competencia. Ahora bien, son concesiones de ayudas de poco valor. La regla general, hay otras en función de los sectores, es que una empresa pequeña o un autónomo no puede acumular más de 200.000 euros en periodos de 3 años de este tipo de ayuda. A partir del 1 de enero de 2024 este límite se ha ampliado a 300.000 euros de acuerdo con el nuevo reglamento que entra en vigor ese día. Digo que es la regla general, pero hay reglas especiales para distintos sectores. Por ejemplo, en los servicios de interés económico general, el límite a partir del 1 de enero de 2024 es de 750.000 euros, anteriormente era de 500.000. Puedes saber más de las ayudas de minimis buscando este vídeo en YouTube. El subconjunto de ayudas de minimis y de ayudas de Estado son subconjuntos disjuntos en términos matemáticos o algebraicos. Perdón por usar esta expresión. Quiere decir que si una concesión es de ayudas de Estado, no puede ser de minimis, y si una concesión es de minimis, no puede ser de ayudas de Estado. Además, tenemos otra vista, que es la vista de los grandes beneficiarios. La vista de los grandes beneficiarios me muestra a nivel agregado a aquellos beneficiarios y los importes en ayuda equivalente, luego veremos qué es eso de ayuda equivalente, que han obtenido en un ejercicio económico importes superiores a 100.000 euros. Obviamente, entre estos bloques de grandes beneficiarios reciben subvenciones normales, vamos a llamarlas normales, que no son ni de minimis ni de ayudas de Estado, subvenciones de ayudas de Estado y subvenciones de minimis. Habrá algunos que tengan de los 3 tipos, habrá otros que no tengan de los 3 tipos. Por ejemplo, las grandes ONGs beneficiarias no deberían tener en principio ayudas de Estado ni ayudas de minimis. Por lo tanto, este subconjunto de grandes beneficiarios se intersecta tanto con de minimis como con ayudas de Estado. Y por último tenemos el subconjunto de partidos políticos. En principio no deberían ser ni concesiones de minimis ni concesiones de ayudas de Estado, sino simplemente un subconjunto de concesiones todas. Quien no sepa lo que son las ayudas de Estado, ahí tiene una buena introducción. ¿Cuáles son las reglas de temporalidad de la visibilidad de las concesiones? Bueno, sabemos, que hemos visto en vídeos anteriores, que las convocatorias son visibles eternamente. Es decir, las convocatorias a partir del 1 de enero del 16 están registradas en la base de datos nacional de subvenciones, se muestran en el portal y en principio no hay ninguna previsión de que vayan a desaparecer. Van a estar ahí per secula seculorum. ¿Qué pasa con las concesiones? Con las concesiones se establece en el Real Decreto 130/2019 que las concesiones a personas físicas se visualizarán en el portal el año de su concesión y el siguiente. Es decir, que como mucho una concesión va a estar visible durante 24 meses y puede llegar a estar tan poco como 12 meses y un día. Y en el caso de las concesiones a personas jurídicas, la visibilidad se extiende al año de su concesión y los 4 años siguientes. Eso en partidos políticos, eso en grandes beneficiarios. Pero en ayudas de Estado, las normas europeas exigen que las concesiones de ayudas de Estado sean visibles durante 10 años en el portal. Por lo tanto, es perfectamente posible que encontremos una concesión de ayudas de Estado que sea visible en la vista de ayudas de Estado, pero que esté allá invisible en la vista de concesiones todas. Y en la misma situación nos encontramos en minimis
donde los reglamentos que se han aprobado el día 13 de diciembre de 2023, los nuevos reglamentos de minimis, tanto el general como el de servicios económicos de interés general, establecen un periodo de 10 años de visibilidad para las concesiones de minimis en el sitio web nacional donde se les da publicidad y se procede a su registro. Bien, veamos en primer lugar todas las concesiones. Concesiones, todas. Por defecto me carga todas las que están disponibles. Vamos a ver en primer lugar los filtros, que son muy parecidos, algunos absolutamente idénticos a los que hemos visto en convocatorias. Como ya hemos mencionado, pulsando el chevron desaparece la caja de filtros y se amplía la visibilidad del cuadro o el grid de datos, y los filtros pues son idénticos en muchos casos a los de convocatorias. Por ejemplo, el de órgano concedente funciona exactamente igual que lo que llamábamos órgano convocante en convocatorias. En convocatorias le llamamos convocante y aquí le llamamos concedente, pero el funcionamiento es el mismo. El código BDNS, que es el código de la convocatoria, exactamente igual. El código de la concesión es también un código numérico, que es este que tenemos aquí, que funciona exactamente igual. El beneficiario es un poco más delicado y lo vamos a ver en el último lugar. La fecha de la concesión, como cualquier filtro de fechas, con un desde y un hasta que puede operar individualmente o bien emparejados desde hasta. El título de la convocatoria, que lo conocemos de convocatorias, como utilizamos los tres tipos de búsqueda que había, la región de la concesión, exactamente igual que en convocatorias, la actividad del beneficiario, que esto es nuevo, pero no es más que un también filtro que permite multiselección de elementos, la actividad de la nomenclatura de actividades económicas de la Unión Europea y el instrumento de ayuda, que también lo vimos en convocatorias. Además de eso, pues tenemos las columnas que queremos ver en el cuadro de datos, que funciona exactamente igual que vimos ya en convocatorias. Vamos a hablar un poquito del filtro de beneficiario porque es el más delicado. El filtro de beneficiario lo que nos permite es identificar las concesiones a un beneficiario y lo que nos pide es introducir 3 o más caracteres del NIF o del nombre y seleccionar entre una lista que nos va a presentar. Es decir, que si yo introduzco varios números, en este momento he metido 5 números y me va dando distintas posibilidades en función del NIF de 150 potenciales beneficiarios que tienen un NIF que contiene en su código esa secuencia numérica que introduce. Si es, por ejemplo, esta empresa, selecciono la empresa y a continuación pulso filtrar. E inmediatamente me aparece en el cuadro de datos las 33 concesiones que esta empresa tiene registradas. Voy a hacer limpieza, limpio el filtro. Si quiero buscar en vez de por NIF, por nombre, pues introduzco, por ejemplo, Airbus. Tengo varios Airbus, selecciono cuál es el que me interesa. Exactamente lo mismo. Recuerdo que como siempre nos va poniendo aquí cuál es el filtro que tenemos activo y aquí tenemos el permalink con esta consulta. Limpio el filtro. Si quiero, por ejemplo, buscar personas físicas, pues digo aquí Juan Manuel, pues tengo aquí una serie de candidatos, veo que estos son personas jurídicas que se llaman así porque son NIFs, no son DNIs, pero llega un momento en que tengo personas físicas que por motivos de la regulación de protección de datos personales, pues sus DNIs están parcialmente ofuscados. Entonces tendría que buscar quién de estos señores es el que estoy buscando y filtrar. Si lo que busco es por el DNI completo, introducir un DNI. Fijaos que se está poniendo en rojo. Mientras está operando en rojo significa que no ha encontrado ninguna coincidencia con esa cadena de números que estoy introduciendo. Luego no hay ningún NIF ni ningún DNI que contenga esa secuencia. Pero si acabara mi secuencia, figura en rojo. Es decir, no hay ningún beneficiario que tenga este DNI o este NIF. No obstante, si insisto y pulso filtrar, me dice aquí abajo, dato incorrecto, revise los valores, error. Es decir, o bien no está bien conformado ese DNI, o bien ese DNI está bien conformado, pero no pertenece a ningún beneficiario que esté publicitada su concesión aquí. El cuadro de datos o de resultados tiene las mismas características que ya vimos en convocatorias, es decir, puedo redimensionar la anchura de columnas, puedo ordenar el cuadro por cualquiera de las columnas haciendo clic una vez o dos en la cabecera, la primera ascendente, la segunda descendente, y lo más importante de aquí, pues abajo en la parte del fondo del cuadro me da el número total de concesiones que cumplen el criterio que yo he establecido, que en este caso son las concesiones realizadas entre dos fechas, del 1 al 5 de diciembre, que hay 4.588 del total de más de 29 millones que hay ahora mismo visibles en el sistema.
Y tenemos, pues como siempre, el permalink y tenemos el filtro activado que aquí nos está diciendo. Lo importante de aquí es la navegación de datos en este cuadro. Tenemos en primer lugar tanto el código BDNS como la convocatoria como el título cooficial, si en su caso lo hubiera. Haciendo clic en él, en cualquiera de estos elementos, me llevaría en una nueva página del navegador, en una nueva pestaña, en la ficha de detalle de la convocatoria, que la tengo aquí. La ficha de detalle, y puedo ver pues la resolución, todos los documentos, la publicación en el boletín oficial correspondiente, etcétera, etcétera. Vuelvo a mi sitio inicial. ¿Y qué tenemos también? Las bases reguladoras que regulan esta convocatoria de esta concesión. También tengo un link que me activa de nuevo otra página distinta del navegador. Y vuelvo a mi consulta. Y por último, ¿qué tengo? Tengo el beneficiario, que también lo veo que lo tengo subrayado y en azul, que es decir, que tengo un hiperenlace aquí, posible. ¿Y qué sucede si yo pulso el nombre del beneficiario? Pues ocurre lo siguiente, se lanza una nueva consulta exclusivamente con ese filtro, con el filtro del nombre o la identificación del beneficiario. Como veis, tengo aquí una consulta del beneficiario Gasori que me va a dar todas las concesiones que tiene en el sistema este beneficiario. Recapitulamos. Tengo mi consulta original aquí, del 1 al 5 de diciembre, todas las concesiones que hay concedidas en esas fechas. Desde aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos buscado la ficha de la convocatoria y nos ha abierto una nueva pestaña en el navegador, que es esta. Hemos vuelto a nuestra consulta original. ¿Y qué hemos hecho? Hemos ido a consultar las bases reguladoras de esa convocatoria, que las tenemos aquí. Volvemos a la consulta original y ¿qué hemos hecho? Consultar todas las concesiones de un determinado beneficiario, en este caso esta empresa Gasori, que la tenemos aquí. Importante ver que las consultas son distintas. La original era cualquier concesión del 1 al 5 de diciembre y luego aquí tenemos las concesiones de Gasori. Esta es nuestra secuencia de navegación y nos quedaría la exportación de la página de datos, de la tabla de datos que estamos viendo, a PDF, a Excel o a CSV, que se hace exactamente igual que lo hemos visto en el caso de convocatorias, a través de estos iconos. Recordamos, esta es la vista estática de los datos a como están ahora. Si lo que yo quiero es exportar la consulta, entonces me voy al permalink. Son cosas distintas. Dinámica, estática. Y de aquí pasamos a las otras posibilidades que nos da el menú o el submenú de concesiones. Después de consultar todas, podemos consultar las ayudas de Estado, que funciona exactamente de la misma manera, simplemente como hemos hecho esta incisión al principio, es un subconjunto de lo anterior que lleva su propio régimen de temporalidad de visualización. Es decir, que están presentes estos datos durante 10 años, deben ser visibles y por lo tanto es posible que haya aquí concesiones que no veamos en concesiones todas. Por otra parte, las columnas pueden ser ligeramente diferentes, hay algunas columnas distintas porque por normativa europea se deben mostrar algunas cosas que no es obligatorio hacerlo en todas, que en ese caso responde a la normativa española. Y en cuanto a los filtros son exactamente los mismos que hemos visto, únicamente pues tendríamos el de los objetivos de la ayuda y la referencia de la ayuda de Estado, que los conocemos de sobra, puesto que los hemos visto en convocatorias también. En el caso de minimis, pues idem de lienzo. Lo mismo. Tenemos los mismos filtros o muy similares a los que tenemos en todas y en ayudas de Estado. Y muy similares también columnas y todo funciona exactamente igual. Partidos políticos. Tiene alguna especialidad porque como vemos tiene muchos menos filtros, pero son filtros absolutamente conocidos por nosotros y el funcionamiento del resto es idéntico. Y por último nos quedaría grandes beneficiarios que sí tiene alguna especialidad. Por último, los grandes beneficiarios, que nos presenta aquellos beneficiarios que tienen importes acumulados medidos en términos de ayuda equivalente, que veremos posteriormente qué es esto, iguales o superiores a 100.000 euros al año. Como veis, los filtros que tenemos son muy básicos, simplemente el año que queremos consultar, si no por defecto pues van a salir todos. Y el beneficiario, que es el filtro, funciona exactamente igual que en concesiones o en ayudas de Estado o en minimis. Tenemos la columna de beneficiarios, la columna del ejercicio y la columna de ayuda equivalente total. Como siempre, si pulsamos sobre el nombre del beneficiario, lo que vamos a obtener es una nueva pestaña del navegador donde se nos presentan pues las distintas concesiones que haya tenido este beneficiario. En este caso, pues tiene aquí un par de ellas. Volvemos a nuestros grandes beneficiarios. Podemos seleccionar el ejercicio o los ejercicios que queremos ver con multiselección. Esta es una consulta
viva, es una consulta dinámica. Es decir, los datos que estamos viendo ahora son datos permanentemente actualizados. También tenemos listados de grandes beneficiarios que una vez al año elaboramos a ejercicio pasado y que presentamos aquí en Noticias. Estos listados tienen una ventaja, aunque son fotografías, son visiones estáticas de cómo estaba al día de su extracción, pero presentan una ventaja que de cara a la transparencia es interesante, y es que presentamos esta información agrupada por el tipo de beneficiarios. Estos archivos presentan una primera nota metodológica sobre cómo se elabora esto y luego tenemos unas clasificaciones de empresas de mayor a menor en ayuda equivalente total para este ejercicio 2022, asociaciones, organismos públicos, comunidades de propietarios y sociedades civiles, extranjeros y otros. Hemos visto a lo largo de este vídeo que en diversas páginas, en distintas vistas, se nos presenta una columna que se denomina ayuda equivalente, tanto en ayudas de Estado, como en este caso en ayuda de minimis, como en grandes beneficiarios, ayuda equivalente total, como en partidos políticos, ayuda equivalente. Y nos preguntaremos qué es esto de la ayuda equivalente, porque es el único nombre de columna que nos puede sonar un poquito raro, lo demás son cosas muy obvias. Vamos a ver que esto de la ayuda equivalente es un concepto fácil, es un concepto sencillo, que está relacionado de alguna manera con los distintos instrumentos de ayuda en los que se puede materializar una ayuda pública. Cuando una empresa recibe una subvención o una entrega dineraria sin contraprestación, que es lo que significa ese EDSC, que a los efectos nuestros es igual que una subvención, esto no es más que un pequeño matiz jurídico. Cuando recibe una subvención de 100.000 euros, ¿qué está recibiendo esa empresa, esa organización? Está recibiendo un impacto financiero de 100.000 euros. Alguien, una administración, le está metiendo en su cuenta corriente 100.000 euros para gastar en un proyecto, en un programa, en una actividad. Por lo tanto, el impacto que esa empresa sufre es de 100.000 euros, que incrementará su patrimonio al menos momentáneamente. Pero ¿qué ocurre cuando el instrumento de ayuda no es una subvención? Es un préstamo. Cuando una empresa recibe un préstamo de un organismo público de 500.000 euros. El préstamo se tiene que devolver, tendrá unos términos, tendrá una carencia, tendrá un interés, tendrá un plazo, y finalizado ese plazo se debe amortizar y se debe devolver. ¿Cuál es el impacto de ese préstamo? Cuando una empresa o una organización recibe un aval, una garantía de 34.000 euros que cubre la posible responsabilidad por no devolución de un préstamo, ¿cuál es el impacto que está recibiendo esa empresa? ¿Esos 34.000 euros? No. Aquí juega un papel importante el medir ese impacto en términos de ayuda equivalente. Por eso es necesario que en determinadas figuras, en determinados instrumentos de ayuda, utilicemos la ayuda equivalente. ¿Qué es la ayuda equivalente? Vamos a intentar verlo con detenimiento. La ayuda equivalente, o equivalente bruto de subvención, o elemento de ayuda, o equivalente de subvención bruta, que con todos estos nombres se puede encontrar en las distintas traducciones de las normas europeas, porque este es un concepto que viene de las normas europeas de competencia, no es más que el impacto, es la cuantificación del impacto financiero que sufre una empresa o una organización cuando recibe una ayuda que no está en forma de subvención, sino en forma de préstamo o garantía. Es decir, esos 500.000 euros los tiene que devolver. Pero ¿cuál es la ventaja que obtiene al recibir un préstamo de una institución pública en vez de bajar a pedirlo a la caja de ahorros de la esquina? Pues seguramente unos intereses más bajos, unos periodos de carencia mayores, unas menores comisiones, todo eso se cuantifica. Lo mismo en el caso de las garantías. Podríamos decirlo en términos muy brutos, que sería el valor actual de los flujos de caja positivos que se le generan al beneficiario como consecuencia de recibir ese préstamo o esa garantía de una institución pública en vez de una institución privada. En cualquier caso, la Unión Europea dispone de unas reglas muy precisas y muy exactas para calcular esa ayuda equivalente, para calcular ese impacto financiero. Por eso hemos visto esas dos columnas en nuestro portal, el importe nominal y el importe de ayuda equivalente. En definitiva, no es más que la manera de medir la ventaja económica que un beneficiario está obteniendo.